Hola a todos. Hoy analizaremos el capítulo 8 del libro La Patria del Criollo. Bienvenidos a este análisis profundo de la perpetuación de la realidad colonial en Guatemala, un tema complejo que sigue moldeando nuestra sociedad. Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, el capítulo 8 del libro La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita para recibir las notificaciones y compartir el video. El capítulo 8 de La Patria del Criollo se titula La Colonia y Nosotros. En el primer subtema, Severo Martínez lo titula Perduración de la realidad colonial. Podemos observar estos elementos. En primer lugar, la persistencia de la realidad colonial. Según Severo Martínez Peláez, la estructura social colonial aún persiste en Guatemala, pese a los cambios históricos como la independencia, la reforma liberal, dado que esta realidad se manifiesta principalmente en la explotación que sufren los indígenas, quienes siguen siendo esa clase subyugada, y en la existencia de una élite que se sigue beneficiando de esa estructura colonial. Recordemos que este libro, La Patria del Criollo, se escribió en 1970 y habría que preguntarse si esas condiciones siguen después de más de 50 años de haberse escrito este importante libro. En un segundo momento, Severo Martínez Peláez analiza el impacto de la reforma liberal en Guatemala, dado que esa reforma no rompió con la estructura colonial, sino que la amplió. Aunque trajo cambios como la eliminación de las tierras comunales y la expansión de fincas cafetaleras, estos procesos solamente sirvieron para fortalecer el dominio de cierto sector dominante, es decir, de una élite poco numerosa y que finalmente lograron mantener la explotación de los indígenas bajo nuevas formas de servidumbre. De tal manera que Severo Martínez también analiza la continuidad de la servidumbre y el conflicto social que esto trae unido. A pesar de la abolición y de la servidumbre y de la introducción del salario en el campo tras la Revolución de 1944, las condiciones sociales y económicas de los pueblos originarios, según Severo Martínez, no habían mejorado significativamente. Es decir, que ese legado colonial seguía vivo en la profunda división entre indígenas y ladinos, lo cual dificultaba la consolidación de una conciencia de clase común y que finalmente esto perpetuaba la explotación sobre los indígenas. En este último análisis, Severo Martínez analiza la situación de la estructura social colonial y el impacto en el neocolonialismo, porque él dice que después de la revolución del 44, donde se intentó romper con esos modelos que venían acarreándose de las dictaduras cafetaleras, se frustró porque la revolución guatemalteca fue una revolución inconclusa y entonces quedaron intactos muchos elementos coloniales. Y esto, según Severo Martínez, facilitó la penetración de una nueva forma de colonialismo al que él le llama el neocolonialismo norteamericano. De tal manera que se concluye que para entender la situación actual de Guatemala es esencial reconocer la persistencia de su herencia colonial y su entrelazamiento con esta forma de neocolonialismo moderno. En el subtema número 2, que se titula La cuestión de la cultura del indio, Severo Martínez hace varios análisis. Por ejemplo, comienza con la idea de identificar al concepto o término indio como producto de la opresión colonial. En este texto, Severo Martínez argumenta que el concepto indio, entrecomillado, en Guatemala es una construcción histórica que es el resultado de la opresión colonial, debido a que durante la conquista y la explotación colonial, los antiguos nativos prehispánicos fueron transformados en una clase servil marcada definitivamente por la servidumbre y la subordinación económica y social. Esta transformación configuró la identidad cultural de lo que en aquel momento Severo Martínez llamaba el indio, es decir, los pueblos originarios, no como una simple continuidad de las culturas prehispánicas, sino como un nuevo complejo cultural formado bajo presiones, funciones y resistencia dentro de la estructura colonial. Severo Martínez también analiza y critica al culturalismo superficial. Severo Martínez critica la tendencia a estudiar al indígena desde una perspectiva culturalista, que se limite a describir elementos culturales
sin ofrecer una explicación profunda de su origen. Es decir, explicar la cultura de los pueblos originarios requiere analizar los factores estructurales y económicos que la moldearon, de tal manera que habría que reconocer que la cultura de los pueblos originarios es producto igualmente de la explotación colonial. De tal manera que este enfoque subraya que la permanencia o cambio de los elementos culturales como los idiomas no son simplemente una supervivencia prehispánica, sino que también están ligados al proceso colonial. Es decir, Severo Martínez quiere que le prestemos atención a la relevancia de la estructura colonial en las culturas indígenas. En este subtema también analiza Severo Martínez que esa llamada cultura indígena es resultado de esa explotación colonial. Severo Martínez analiza que el indio guatemalteco, recordémonos que Severo Martínez utiliza esa categoría de indio, no puede ser comprendida sin reconocer su formación bajo esa explotación colonial. Y también esa contradicción en la exaltación de la cultura indígena, porque Severo Martínez critica a quienes exaltan la cultura indígena mientras no se denuncia la opresión histórica de los pueblos originarios, lo cual es una gran contradicción. Es decir, exaltar la música, las danzas, todo ello sin explicar la opresión colonial no tiene sentido según Severo Martínez Peláez. De tal manera que esto es fundamental para entender esa relación entre la cultura y la estructura colonial. Definitivamente para Severo Martínez hay un futuro de la comunidad indígena y ese futuro está en la superación de la cultura colonial. Es decir, que si solo se exalta, como ya mencionamos, a la cultura indígena de manera superficial, pero no se analiza la necesidad de que haya un desarrollo económico y social que potencie esa cultura indígena, entonces no estamos en la misma línea. En el subtema 3, Severo Martínez, que Severo Martínez lo titula El carácter feudal del régimen colonial, ahí Severo Martínez se pregunta que hay una discusión sobre si ese régimen colonial tuvo un régimen feudal, esclavista o capitalista, y él dice que es una situación bien interesante hacer ese análisis porque este régimen colonial incluía varios tipos de explotación, como el mismo esclavismo, feudalismo y capitalismo, y que su estructura abarcaba tanto a la metrópoli como a las colonias en un mismo sistema. Pero Severo Martínez dice que aunque es un error reducir el régimen colonial a un feudalismo europeo típico, es innegable que predominan las relaciones de producción de carácter feudal en la sociedad colonial. Es decir, que estas relaciones de producción imprimen un carácter feudal a toda la sociedad, aunque también existieran relaciones esclavistas e incluso capitalistas de manera secundaria. También Severo Martínez Peláez analiza la realidad del trabajo servil y feudal en la colonia, debido a que es el tipo de trabajo predominante en el sistema colonial, el trabajo servil. Y ese trabajo determinó las características del siervo. Recordemos que para Severo Martínez el siervo es el indígena y que también de la propia sociedad colonial. Los indígenas serían siervos y en menor medida los ladinos rurales pobres también realizaban funciones semifeudales. Aunque existían otros tipos de explotación como la esclavitud y el trabajo asalariado, el régimen colonial se apoyaba fundamentalmente en ese carácter servil que es característico del sistema feudal. Así que la afirmación de que en Guatemala nunca hubo feudalismo no aclara la realidad histórica de Severo Martínez, que revela la prevalencia de relaciones de producción de carácter feudal en la colonia. En el subtema 4, que se titula Contra España hoy, Severo Martínez analiza esa percepción errónea de la dominación española porque dice que muchas personas aún ven en la época colonial con animadversión hacia España, lo cual es una perspectiva errónea. Se aclara que la sociedad guatemalteca, al igual que otras colonias españolas, otros reinos de España, no estuvieron bajo el control del pueblo español en su conjunto, sino que de hecho la dominación colonial benefició a una élite dominante española, mientras que el pueblo español, particularmente de las clases trabajadoras, no se beneficiaron de esa explotación colonial y al contrario, fue víctima de la propaganda de los monarcas. Igualmente, en este subtema, Severo Martínez analiza la realidad de los conquistadores y de la cultura española. Él dice que la migración a América fue motivada por la pobreza que existía en España allá en los siglos XV y XVI. Los conquistadores y colonos que llegaron no pertenecían a la nobleza ni a la alta burguesía,
sino a clases bajas que buscaban escapar de la pobreza. Al llegar a América, estos grupos se convirtieron en explotadores locales. Esa cultura que trajeron consigo no fue un regalo a las colonias, a los reinos de ultramar, sino una herramienta de dominación que transmitió solo en la medida en que se servía a los intereses coloniales. También, para finalizar este subtema, Severo Martínez analiza esa transmisión selectiva de la cultura española. Severo Martínez dice que la cultura española se distribuyó de manera desigual entre las clases y capas sociales de las colonias. Por supuesto que los criollos fueron los principales receptores de esta cultura, pero la mantuvieron como un privilegio exclusivo. Otros grupos, como los artesanos o indígenas, recibieron únicamente aquellos elementos culturales que eran necesarios para cumplir con los roles dentro de esta estructura colonial, dentro de esta patria del criollo. De tal manera que esa llamada deuda cultural, entre comillas, con España, es por lo tanto una idea errónea, ya que ningún imperio ha existido para elevar el nivel de vida de los dominados. Y finalmente, en el subtema 5, que Severo Martínez tituló Epílogo para el cronista criollo, él hace mención de dos elementos cruciales. La importancia del cronista criollo en la historia, es decir, Severo Martínez Peláez quiere cerrar su libro para hacer un círculo con el inicio de su libro, cuando, como leíamos desde el principio, en este principio juega un papel crucial en la comprensión del pasado del Reino de Guatemala en el siglo XVII, la obra Recordación Florida de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Y Severo Martínez nos quiere recordar en este último capítulo que este libro, La Recordación Florida, es un documento histórico invaluable que, aunque no tenía la intención de esclarecer todos los aspectos que revela, ofrece una visión profunda de las contradicciones sociales y económicas de la época. Aunque el cronista era un hacendado explotador, su extensa obra permite entender mejor su clase social y las condiciones que la influenciaban. Y finalmente, el último elemento analizado en este subtema es el legado y continuidad del cronista, porque Severo Martínez nos habla de que Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, el cronista que él estudió tanto, falleció en 1699, pero que su legado continuó a través de su hijo, quien en 1700 devolvió documentos al Ayuntamiento de Guatemala y al año siguiente comenzó a reclamar herencias y tributos adeudados a su padre. En 1705, el hijo solicitó que se le enviaran regularmente los indios asignados a las tierras que heredó, mostrando la continuidad de las prácticas coloniales en su familia. Y con esto, Severo Martínez cierra este maravilloso libro. Muchas gracias.